Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, al licenciado Mauricio Duc. Mi querido consejero, ¿cómo estás? Estimado Ramsés, tus órdenes, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Ya hubo un destape para el Tribunal Superior de Justicia y la magistrada Yolanda Sila Castañeda comentó, entre otras cosas, que el Fondo Auxiliar ha prestado 2.500 millones de pesos, este Fondo Auxiliar para la impartición de justicia del Poder Ejecutivo, al gobierno del Estado. ¿Se puede hacer este préstamo? ¿Hay suficiente dinero dentro del Fondo Auxiliar, delegado? No, mira, esto es completamente incorrecto. Te pongo con números muy concretos. Todo el Poder Judicial en este año tiene un presupuesto cercano a los 1.600 millones de pesos. Todo el Poder Judicial. Por cierto, de los cuales aún no nos han suministrado gran parte de ellos. ¿Cómo sería posible que si todo el Poder Judicial tiene un presupuesto de 1.600 millones de pesos, cómo sería posible poder prestar 2.500 millones de pesos? Solo por ahí podemos entrar en el primer número. Respecto del Fondo Auxiliar para la impartición de justicia, el Fondo Auxiliar es un fondo que pertenece al Poder Judicial que al día de hoy tiene un monto de 560 millones de pesos aproximadamente. Pero de ese monto, 331 millones de pesos aproximadamente también son recursos ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Son recursos que no le pertenecen al Poder Judicial, son recursos que están ingresando y egresando de manera cotidiana porque son pertenecientes a fianzas, a recursos, billetes de depósito, a situaciones que tenemos que estar pagando de manera habitual. Nosotros solamente somos depositarios y trasladamos a los beneficiarios que en los juzgados depositan esos recursos. Estos 331 millones de pesos aproximadamente son recursos ajenos que no podemos tocar. El resto, los 228 millones de pesos aproximadamente, son recursos propios. Entonces, en conclusión, el Fondo Auxiliar está compuesto por estos 560 millones de pesos y hasta ahí llegan nuestros recursos. Quiero decirte también, estimado Ramsés, que el Fondo Auxiliar es auditado por el ORCIS, es auditado a través de nuestra cuenta pública por la CEFIPLAN y es la única área de todo el Poder Judicial que en más de 10 años nunca ha recibido una sola observación. Ni una caja de cristal. Entonces, es la instancia donde no ha habido una sola observación, no hay irregularidades detectadas entonces. Ni una sola. Yo invito, es más, la información del fondo está publicada semanalmente en la página del Poder Judicial, específicamente en el portal de transparencia, en el numeral 18 del portal de transparencia del Poder Judicial. Semanalmente subimos el estado de cuenta. Entonces, aquella persona, sea quien sea, que se atreva a decir que el Fondo Auxiliar posee más recursos de estos 560 millones de pesos, pues bueno, creo que ni siquiera tuvo la gentileza de acudir a esta página de transparencia que para ello es. Claro. Oye, sin embargo, sí hubo un préstamo, ¿no?, de 52 millones de pesos del Fondo para Infraestructura y también para trabajadores, ¿no? No es en una sola exhibición, estos son préstamos al propio Poder Judicial. Ya. En diversas exhibiciones, en diversos momentos, en diversos años, es más, no ha sido solamente en este año, cuando el Poder Judicial ha requerido para infraestructura, para la construcción de diversas salas orales, como lo ha sido, o salas judiciales, como lo ha sido en Jalapa, en Córdoba, en Jalacingo, en Coatepec, actualmente en San Andrés Tuxtla, que se está construyendo. En ocasiones el Poder Judicial, sus participaciones que no le llegan puntualmente, no, le pide prestado el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial le pide prestado al Fondo Auxiliar, el Fondo Auxiliar le presta al Poder Judicial y en su momento oportuno, cuando le llegan sus administraciones presupuestales, le reintegra este recurso al Fondo Auxiliar. Pero son préstamos al Poder Judicial y son justamente para lo que la misma ley orgánica señala
que debe de ser destinado este fondo auxiliar, para nada más. Y con eso, Mauricio, sumarían que 147 millones para lo que nos estás comentando, ¿no? Que se ha utilizado del fondo para adquirir estos terrenos que nos dices en Jalacingo, en Córdoba, Jalapa, Coatepec, Pánuco y hasta en San Andrés Tuxtla, ¿no? Te dijo que el fondo no ha sido destinado para infraestructura. Te quiero decir que al día de hoy se han destinado exactamente poco más de 147 millones justamente para infraestructura. Sí. En estos últimos 6 años, el Poder Judicial, como nunca ha crecido en infraestructura, tenemos más de 5 ciudades nuevas judiciales, el edificio el edificio nuevo donde hoy ostenta la mayoría de las salas que tiene el Poder Judicial, el terreno fue adquirido justamente con recursos del Fondo Auxiliar. Te quiero decir también algo, el Fondo Auxiliar no adquiere para sí mismo, adquiere para el Consejo de la Judicatura o para el Poder Judicial en sí mismo. Entonces, se ha invertido en infraestructura y se ha invertido justamente en lo que la ley orgánica señala. No hay nada más transparente que el manejo del fondo auxiliar, por eso nos extrañó mucho esta declaración infundada, pero sobre todo con un completo desconocimiento del manejo del fondo y de los recursos del propio fondo. Pues mi querido Mauricio, consejero, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, pues para aclarar esta situación, porque sí fue una papa caliente, una bomba, ¿no? Hace 48 horas cuando la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda ha declarado esto, entre otras cosas que también se le debe al IPE y que hay actos de corrupción, que obviamente están enfocando directamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero lo que sí le compete al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz es este fondo auxiliar, ¿no? Yo creo que principalmente viniendo de una magistrada tan preparada, que le reconozco sin duda la altura de miras y la preparación que tiene la magistrada, yo creo que más que nadie, que ella misma sabe que la carga de la prueba de quien afirma, pues le corresponde la carga de la prueba, y declaraciones tan temerarias como esta, pues tendrían que venir acompañadas de las pruebas correspondientes que acrediten sus dichos, ¿no? Pues es lo que todo abogado dice primero, ¿no? Pruebas, primero pruebas, ¿no? Bueno. Es correcto, entonces yo por eso fue que al día de ayer, como lo aclaré, yo no salí a contestar ninguna declaración de la magistrada, yo salí a aclarar datos que fueron completamente incorrectos. Insisto, porque le compete al Consejo de la Judicatura, que tú eres consejero del Poder Judicial de Veracruz, lo del fondo auxiliar, y decían que se habían destinado 2.500 millones de pesos, y eso pues prácticamente no se puede, consejero. Es inverosímil, completamente inviable, y ya quisiera algún día el Poder Judicial tener como presupuesto 2.500 millones de pesos. Mauricio Duc, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Te mando un abrazo también a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias al consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, Mauricio Duc. Dice pues que es un total desconocimiento lo que está diciendo la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda. No hay 2.500 millones de pesos en el Fondo Auxiliar para la impartición de justicia. De por sí no los pueden juntar el presupuesto que les dan, menos hay 2.500, habiendo o conociendo el presupuesto de 1.600 millones en el Poder Judicial. Pues así las cosas en ese asunto.